Íbamos con el equipo de redes hacia Baltimore, que debe estar a unas 2 horas de aquí, y de pronto, al pasar por Filadelfia, desde donde les estamos hablando, hemos visto la ciudad inundada de carteles de Dalí. Y da la casualidad que Dalí es el pintor que mejor entendió y más aplicó en sus obras de arte la proporción áurea. A saber qué dirán si les sugiero que trazando una línea como esta, así, tal y como hizo el inventor de la geometría hace más de 2000 años, y luego creando una proporción aquí, por ejemplo, si les digo a mis telespectadores que esta línea, trazada hace más de 2000 años, de aquí surge una proporción que luego la encontramos en las galaxias, en los pétalos de las rosas, en los cuadros e incluso en las pirámides. A partir de cualquier número, súmele el siguiente en orden ascendente. Empezaremos, por ejemplo, a partir del 0. Obtendrá una secuencia numérica infinita formada por números cada vez más grandes. ¿Y dónde está ese misterioso número del que hablábamos? Dividiendo cada término entre el anterior. Sorprendentemente encontrará que el resultado de este sencillo cálculo, a medida que lo realiza entre los términos ascendentes de la secuencia, se va aproximando a un número cuyos decimales son infinitos, el número phi. El descubrimiento de este extraño fenómeno matemático se lo debemos al italiano Leonardo Pisano, más conocido como Fibonacci, a principios del siglo XIII. Sin embargo, el número phi ya había sido definido por el griego Euclides 1500 años antes. Para ello, Euclides se sirvió de una recta imaginaria. Imaginó un punto concreto, un punto que dividiese la recta en 2 segmentos más pequeños. Ambos debían tener una proporción concreta que se definía de la siguiente manera. La relación entre el segmento mayor y la recta debía ser la misma que la del segmento menor y el mayor. Y la división de ambas longitudes, independientemente del tamaño de la recta inicial, daba lugar a un número, el número phi, que definía una proporción, la que se ha dado en llamar divina proporción. Su divinidad es un atributo otorgado por otro matemático italiano, Luca Pacioli, en el siglo XV. Divina por encontrarla en los más diversos lugares de la naturaleza y en las más excelsas obras de arte. El hombre no solo la ha descubierto, sino que se ha valido de ella para la creación estética. Un ejemplo de creación geométrica es el rectángulo áureo, construido a partir de 2 segmentos cuya proporción es phi. Por otra parte, en el pentágono regular se esconde esta misma proporción. La relación entre sus lados y diagonales está definida también por el número phi. En el interior de esta figura encontramos el triángulo áureo. Pero la geometría nos depara más sorpresas. Y es que cuando se dividen ambas figuras, rectángulo y triángulo, obteniéndose progresivamente rectángulos y triángulos áureos más y más pequeños, en su interior se va configurando una misma figura, una espiral logarítmica. No se extraña a estas alturas de que las propiedades de esta se asocien también con phi, y que se encuentre en los más variados lugares de la naturaleza. La secuencia de Fibonacci no es solo un fenómeno matemático curioso con el que sorprender a sus amistades. La relación entre números que establece se encuentra a nuestro alrededor de manera natural. En un problema de cría de conejos, por ejemplo. Si se encierra una pareja en un lugar aislado, sabiendo que cada mes tendrán una pareja de descendientes que tardarán otro mes en poder procrear. El primer mes tendremos una pareja, el segundo mes 2, el tercero 3, el cuarto 5 y el quinto 8. Y así, sucesivamente. En la disposición ramificada de flores y árboles encontraremos también esta secuencia. También en los puntos de un tallo en que se insertan hojas y ramas. Pero la relación entre la botánica y Fibonacci no se queda ahí. La mayoría de flores poseen 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 u 89 pétalos. Extraño, ¿verdad? Y es que en la mayoría de especies vegetales, la cantidad de hojas necesarias para dar un giro completo al tallo sigue números de Fibonacci. Puede darse con 2 hojas y un único giro sobre el tronco, o con 3 hojas. También con 5 hojas y 2 vueltas completas al tronco, o con 8 hojas y 3 vueltas, e incluso con más. Todos números de Fibonacci.
Lo mismo ocurre en la semilla de muchas plantas. El ángulo que separa a cada uno de los brotes consecutivos que surgen de ella es el resultado de la división de un círculo completo, 360 grados entre phi. De esta manera, la planta se asegura que a medida que el tallo crece, las ramas no crecerán una sobre la otra, sino que cada una alcanza una disposición diferente, aprovechándose mejor la luz del sol. En el corazón de muchas flores, como las margaritas o los girasoles, también podemos ver, si nos fijamos con atención, espirales cuyo número, en ambos sentidos, se corresponde con números de Fibonacci correlativos. Naturalmente, las espirales son de tipo logarítmico. Con esta disposición se consigue aprovechar el espacio horizontal más eficientemente. Y es que este tipo de espiral, surgida también del mundo de Phi, es muy frecuente en la naturaleza, desde los microorganismos más diminutos hasta las galaxias más lejanas. Moluscos, conchas, cuernos de carneros y colmillos de elefantes, huracanes, remolinos y fósiles se configuran así. No hay magia. No, en este número no. Es decir, hay que dejar a un lado la mitología. En realidad surgen de las propiedades de los sistemas que estudiamos, que o bien presentan una simetría pentámera, por lo que siempre tienen la sección áurea, o bien es una necesidad. Por ejemplo, en el caso de la planta. Las hojas están dispuestas de este modo porque si estuvieran, pongamos, formando 90 grados, al acabar un giro, las próximas hojas se solaparían con las anteriores. Y esto no es bueno para la planta, porque las hojas necesitan luz y lluvia. Así que hay que encontrar el ángulo que aproveche el espacio con más eficacia. Sí. En la cabeza de Dalí, el dodecaedro, el símbolo de una de sus obsesiones matemáticas. Detrás de esta excentricidad se esconde un mensaje matemático. Realmente entiendo que lo que nos quería dejar claro y manifiesto es que él entendía que el universo se estaba representando en la pintura mediante un dodecaedro de manera habitual y sistemática, y en el dodecaedro estaba implícita la divina proporción, el número de oro. Dalí abandona el surrealismo en los años 40. Crea un nuevo estilo, el misticismo nuclear, en el que unirá religión y ciencia. Las matemáticas tendrán un importante papel en su nueva etapa. Creo en Dios, pero no tengo la fe. Por las matemáticas y por las ciencias particulares, sé que es indiscutible que Dios tiene que existir. Parte de esa fe se la darán las proporciones divinas del número de oro, Phi. El número Phi es realmente sorprendente. No sabemos la razón por la cual todos los seres vivos crecemos con este sistema de proporciones. Esa singularidad que hace que no sepamos realmente qué es, pero que realmente está en todas partes, sigue teniendo ese carácter místico divino. De ahí que aparezca como divina proporción. Y probablemente por eso Dalí hace esta afirmación. La obra de Pacioli, el autor renacentista que escribió el Tratado de la Divina Proporción, le apasiona, pero quien realmente le enseña a aplicar el número de oro es un matemático rumano, Attila Jica. Salvador Dalí conoce en Estados Unidos, en una de sus estancias en los años 40 del siglo XX, conoce a un matemático rumano llamado Attila Jica. Además de matemático, era filósofo, y este personaje fue el que retomó la obra que se había perdido a lo largo de la historia de Luca Pacioli sobre la divina proporción. En Estados Unidos pintará el primer cuadro en el que aplica la divina proporción. Utilizará la división en rectángulos áureos y trazará la espiral de Durero. Así surge la semitaza volante con anexo inexplicable de 5 metros de longitud. El matemático Jica le enseña más formas para representar el número de oro. Una de ellas es la estrella pentagonal, el símbolo de los pitagóricos, una figura geométrica en la que el número de oro tiene gran presencia. Por ejemplo, la relación entre la diagonal del pentágono y su lado es el número de oro. Los segmentos AB y BC dan también el número de oro. Entre BD y DE también existe la divina proporción. El cálculo puede ser infinito.
Así pues, la figura más divina es la que Dalí escoge para representar a su propia divinidad, a Gala. En la parte inferior del cuadro, Dalí deja constancia de su intención anotando los cálculos de phi. Cuando Dalí vuelve a Portgigat, la relación con Jica continuará por carta. El matemático rumano le explica los detalles de un poliedro platónico, el dodecaedro, que Dalí utiliza para una de sus obras místicas más importantes, la Santa Cena. Pinta un dodecaedro formado por 12 pentágonos áureos. En el centro, inscribe el cuerpo de Cristo. Además, los apóstoles están dispuestos utilizando esta proporción. Pues Dalí se llevaría nada menos que el aire, y específicamente el aire contenido en las meninas de Velázquez, que es el aire de mejor calidad que existe. ¿Cómo consigue el movimiento de ese aire en esa estancia? Pues lo hace apoyándose en el desarrollo de una espiral áurea, la espiral de Durero, que entra por la ventana y acaba en la paleta y el pincel de Velázquez. En algunas de sus originales apariciones, utiliza animales y vegetales que también contienen el número de oro. Se ha sugerido que algunos compositores utilizaron la proporción áurea en su música. Por ejemplo, se ha dicho que Bartók compuso sus obras de tal modo que si contamos los compases desde, pongamos, el inicio de la pieza y un momento en el que se produce un cambio, y luego hasta el final, el número de compases responde a la proporción áurea. Creo que los indicios sobre Bartók no son muy convincentes. Me parecen más convincentes las pruebas sobre Debussy. Sí, por lo visto Debussy sí lo hizo. Debussy conocía a un grupo de pintores llamados Les Navires, y ellos conocían la sección áurea y hablaban a menudo del tema. Así que él posiblemente habló de ello. Y también escribió una vez una carta a su editor y le dijo: en la obra que te he mandado falta un compás, pero es muy importante para el número de oro, así que tal vez lo utilizara en su música. En cierto modo, esto ha sido un misterio que muchos se han planteado a lo largo de los siglos. Desde Galileo a Eugene Wigner, todos se preguntaban, ¿por qué tienen tanta fuerza las matemáticas que, si queremos explicar el universo, si queremos explicar la bolsa, la sociología, la música, utilizamos para ello las matemáticas? Es una pregunta muy complicada. La siguiente pregunta entonces sería: ¿qué pasa con la posibilidad de que el total de estas matemáticas no sea más que una invención humana, algo que solo surge de nuestra cabeza? O bien se trata de algo permanente, que existe ahí fuera. Es decir, ¿hemos inventado las matemáticas o las hemos descubierto? Pues bien, Galileo pensaba que las habíamos descubierto. Galileo creía que las matemáticas constituían el lenguaje del universo y que únicamente las descubríamos en el universo. Eso creía. E incluso hoy hay algunos físicos que conozco que siguen pensando que es un descubrimiento. Es un poco como cuando Michelangelo sugirió en algún momento que tal vez sus esculturas ya estaban allá, que él las descubría al retirar la piedra. Por otro lado, hay quien piensa que las matemáticas son íntegramente una invención de la mente humana y que no existe fuera del cerebro humano. Pero entonces la pregunta es, muy bien, ¿y por qué funcionan tan bien? Bueno, esta gente te diría que funcionan bien porque lo que sucede es que los matemáticos inventan teorías matemáticas. Y los físicos, por así decirlo, escogen entre dichas teorías las que funcionan y las mejoran continuamente. Así que es algo parecido a una selección natural de ideas en lugar de especies, ¿entiendes? Sí. Tal vez esa sea la respuesta. Pero yo creo que la respuesta se inscribe en algún punto entre estos dos extremos. Algo en medio, ¿no? Sí, yo creo que hemos inventado las matemáticas. Pero creo que hemos inventado un tipo específico de matemáticas que encaja con nuestra percepción del universo. Es decir, se nos da bien ver líneas rectas, bordes. Cubos, exacto, sí. Creo que es lo que condujo a Euclides a inventar los axiomas específicos de la geometría que inventó.
Si hubiéramos tenido, por ejemplo, visión infrarroja, y todo si nos apareciera algo borroso, tal vez habríamos inventado un tipo distinto de matemáticas, porque hoy en día sabemos que el conjunto de axiomas de Euclides no es el único conjunto posible. Se puede inventar una geometría riemanniana, una geometría lobachevskiana, otros tipos de geometría. ¿Por qué inventó Euclides este tipo específico? Creo que tiene que ver con el modo en el que percibimos la naturaleza. El cine y la fotografía están íntimamente relacionadas con las proporciones. Las fotografías que hacemos están enmarcadas en un rectángulo de proporciones precisas. La pantalla de nuestro televisor y la proyección en una sala de cine tienen unas dimensiones que no son fruto de la casualidad. ¿Pero tendrán alguna relación con la proporción áurea? El formato fotográfico que conocemos se lo debemos a Oscar Barnack, que lo eligió para fabricar la primera cámara de 35 milímetros, la Leica. El negativo de proporción 3:2 o 24:36 nos ha acompañado desde entonces y tal vez su similitud con la razón áurea sea algo más que una casualidad. La relación 1:5:1 de la foto de 35 milímetros está muy cerca del 1:62 de la proporción divina. Henri Cartier-Bresson, uno de los más importantes fotógrafos del siglo XX, nunca retocó sus fotografías. Estas siempre se presentaban tal y como salían de su Leica, en el formato 3:2. El 16:9 sería en el mundo de la televisión el más cercano a la razón áurea. Es un formato de proporciones armoniosas que facilita la emisión de películas en formato panorámico.